¿Sabías que algunos de los actores más famosos del cine de oro mexicano eran tan peligrosos que trabajar con ellos podía costarte la vida? En este video descubrirás quiénes eran realmente los 10 actores más peligrosos del cine de oro, hombres que no fingían en pantalla, eran agresivos, impulsivos y a veces, incluso violentos de verdad. Quédate hasta el final, porque el actor número 10 casi termina preso por lo que hizo en pleno rodaje, y todo fue encubierto. Rodolfo Acosta, el villano que también atemorizaba fuera de cámaras. Rodolfo Acosta no necesitaba fingir. Su presencia en pantalla era tan imponente, tan agresiva, que parecía nacido para interpretar a los villanos más temidos del cine de oro mexicano. Pero lo que pocos sabían, es que esa oscuridad no se apagaba cuando el director gritaba «corte». De rostro duro, mirada fija y voz intimidante, Acosta no era un hombre fácil. Se decía que detestaba repetir escenas, que no toleraba que un actor olvidara su línea o que un técnico se moviera en falso. Y si algo lo alteraba, su reacción era impredecible, y muchas veces, violenta. En una producción de 1953, un joven extra se cruzó por error frente a cámara durante una escena de pelea. Rodolfo no esperó que el director lo detuviera. Se giró, lo tomó del cuello y lo empujó contra una pared. El muchacho tuvo que ser atendido por el médico de producción. Nadie reportó el incidente. ¿La razón? El productor simplemente dijo: «Es Rodolfo, y si quieres terminar esta película, mejor déjalo tranquilo». Sus compañeras de reparto no se sentían a salvo. Una actriz de la época, cuyo nombre quedó en el anonimato por miedo, reveló que Acosta tomaba los ensayos como si fueran peleas reales. Nunca avisaba antes de golpear, y muchas veces agarraba con fuerza desmedida o empujaba sin piedad. Decía que si no duele, no es cine. En otra ocasión, durante una grabación nocturna, el actor llegó al set visiblemente ebrio. Su escena implicaba amenazar a un personaje con una pistola de utilería. Pero Rodolfo llevó un arma real, argumentando que quería sentir el peso verdadero de la escena. El director quedó paralizado. No se filmó nada esa noche. Lo más perturbador era su influencia. Muchos directores no lo dirigían, le pedían permiso para opinar. Su nombre aseguraba taquilla, pero también sembraba miedo. Los técnicos hablaban en voz baja cuando él estaba cerca. Algunos actores incluso rechazaron trabajar con él por seguridad. Rodolfo Acosta fue un ídolo, sí. Pero detrás de esa leyenda vivía un hombre que confundía actuación con dominación. Un hombre que convertía el set en una zona de guerra, y que, por décadas, nadie se atrevió a detener. Pedro Armendáriz, el galán que estallaba como pólvora. Trabajar con Pedro Armendáriz era una experiencia intensa, y muchas veces, peligrosa. Tenía una personalidad fuerte, autoritaria, y un orgullo que no permitía errores ni contradicciones. Si algo fallaba en el set, no lo discutía, lo destruía. Durante el rodaje de una cinta en los años 40, un error de iluminación provocó que Pedro detuviera la escena. Sin decir una palabra, tomó una lámpara y la estrelló contra el suelo, luego insultó al director, al camarógrafo, y se marchó. Volvió 2 días después, solo bajo una condición: nadie del equipo podía hablarle, ni siquiera mirarlo directamente. En Hollywood no fue diferente. Filmando una producción con actores estadounidenses, uno de ellos se ofreció a corregirle la pronunciación en inglés. Pedro esperó a que terminaran la escena, se le acercó, y lo empujó violentamente contra una mesa de utilería. El equipo mexicano silenció el incidente para evitar que la prensa lo arruinara todo. Varios testimonios anónimos de actrices revelaron que era extremadamente controlador durante escenas íntimas. Una coprotagonista confesó que, al negarse a repetir un beso como él quería, Pedro la tomó del brazo con tal fuerza que le dejó marcas por días. En sus últimos años, cuando el cáncer ya lo consumía, su carácter empeoró. Se decía que guardaba una pistola en el camerino, y que amenazaba con usarla si algún periodista se atrevía a mencionarlo en los tabloides. Nadie se atrevía a provocarlo. Detrás de su elegancia y talento había una furia contenida. Y cuando estallaba, todo el set lo sabía, y lo sufría. Carlos López Moctezuma, el villano que metía miedo en la vida real. Carlos López Moctezuma era el rostro perfecto del mal: jueces corruptos, padres abusivos, caciques sin alma. Pero lo inquietante es que su intensidad no era solo actuación. Muchos actores jóvenes temían compartir escena con él, no por respeto, sino por terror real. Era famoso por improvisar golpes que no estaban en el guión, sobre todo con actores novatos. En una película, una bofetada se volvió real,
tan real que el actor contrario quedó con el oído sangrando. Nadie dijo nada. El director solo comentó: así se forjan los hombres. Pero lo más temido era su mirada, fría, imperturbable, sádica. Una actriz dijo que en una escena donde debía amenazarla, Carlos no cortó la actuación cuando terminaron de grabar. Siguió gritándole al oído durante varios minutos hasta que la hizo llorar. Cuando el director le pidió explicaciones, respondió: yo no actúo. Yo me convierto. Moctezuma también era conocido por su desprecio hacia el personal técnico. Gritaba, insultaba y exigía silencio absoluto a cambio de su entrega total. En una ocasión, arrojó un libreto encuadernado contra un asistente por equivocarse con el vestuario. El objeto le cortó la ceja. La producción lo silenció como un accidente. Su perfeccionismo rayaba en la brutalidad. Creía que el cine no debía fingirse, debía doler. Y cuando se lo proponía, sabía hacer doler de verdad. Jorge Negrete, el ídolo que gobernaba con puño de hierro. Jorge Negrete es recordado como el charro elegante, el hombre de voz imponente y sonrisa encantadora. Pero detrás de esa imagen impecable, era temido por su carácter dominante y su obsesión por el control. En los rodajes, Jorge no aceptaba opiniones. Lo que él decía, se hacía. Y si alguien se atrevía a contradecirlo, lo humillaba sin piedad frente a todos. Se cuenta que en una filmación de los años 40, el director sugirió cambiar una escena. Jorge no solo se negó, detuvo la producción, despidió al asistente de dirección y exigió reescribir el guión a su gusto. Con los actores jóvenes era despiadado. Varios testimonios aseguran que boicoteaba sus escenas y sentía que le quitaban protagonismo, pidiendo que se les diera menos diálogo o que los encuadres los dejaran fuera de foco. Pero su lado más peligroso emergía cuando se sentía amenazado. Durante un rodaje, un actor le hizo una broma sobre su ego. Jorge lo tomó del cuello en plena cafetería del set y lo arrinconó contra la pared, mientras todos guardaban silencio. Nadie intervino. Nadie se atrevía. Su fama era tan grande que tenía poder sobre los sindicatos. Si alguien no seguía sus reglas, simplemente lo vetaban de futuras producciones. Un camarógrafo confesó que fue despedido solo por haberle pedido a Negrete que se moviera medio metro para enfocar una toma. Para muchos, Jorge Negrete fue un ídolo. Para otros, un tirano con micrófono y sombrero, que usó su poder para imponer miedo, no respeto. Víctor Junco o el seductor con arranques incontrolables. Víctor Junco era conocido por interpretar a seductores, caballeros oscuros y hombres de poder. Pero fuera de pantalla, su carácter era impredecible, iracundo y peligroso. Se decía que podía pasar del encanto a la furia en cuestión de segundos, y que una simple indicación mal dada podía desatar el caos en el set. En una de sus películas más conocidas, un utilero se equivocó al colocar el mobiliario de una escena. Junco, en vez de esperar instrucciones, lanzó la silla contra una pared, rompió el decorado y gritó que nadie en ese rodaje estaba a su altura. La producción perdió medio día rearmando el set, pero nadie se atrevió a pedirle disculpas. Él exigía que se las pidieran a él. Era especialmente brusco en escenas de pareja. Una actriz reveló que durante una secuencia de celos, Junco improvisó una bofetada real que no estaba en el guión, dejándole la mejilla inflamada durante 3 días. Cuando ella lo encaró, él respondió con una frase que quedó marcada en su memoria: si no hay dolor, no hay verdad. Y si no hay verdad, no hay arte. Junco también tenía fama de perseguir actrices fuera del set si sentía que no lo respetaban. En más de una ocasión, directores tuvieron que intervenir para frenar sus avances agresivos. Era tan perfeccionista como peligroso. Cuando estaba de buen humor, podía ser un profesional brillante. Pero cuando no, el rodaje se convertía en una zona de guerra emocional. Nadie dudaba de su talento. Pero todos sabían que con Junco, el riesgo no estaba en la escena, estaba en sobrevivirla. Joaquín Pardavé, el comediante que no permitía errores. Aunque su imagen quedó asociada a la comedia blanca y entrañable, Joaquín Pardavé era temido por su perfeccionismo enfermizo y sus explosiones de furia detrás de cámaras. Era un hombre obsesionado con el orden, con los tiempos, y con que todo saliera exactamente como él lo planeaba, y si no, los gritos se escuchaban por todo el estudio. Durante una comedia musical en los años 50, un actor secundario se equivocó en la letra de una canción. Pardavé detuvo la escena, golpeó el libreto contra la mesa y lo llamó inútil frente a todo el elenco, exigiendo que lo reemplazaran. El director se negó, y Joaquín abandonó el rodaje durante una semana.
Solo regresó cuando le ofrecieron más control creativo. No soportaba los errores técnicos. Un camarógrafo reveló que una vez le arrojó su sombrero al rostro por no haberlo enfocado correctamente, y luego exigió su despido inmediato. En los pasillos del estudio se decía: Pardavé no grita porque actúe mal, grita porque nadie actúa como él. Y aunque jamás fue acusado de violencia física directa, su maltrato psicológico era brutal. Actrices jóvenes lloraban durante ensayos por sus críticas sarcásticas, por las humillaciones públicas, y por esa capacidad de destruir la autoestima con una sola frase, dicha con calma y con veneno. Lo más inquietante era que, tras cada estallido, volvía a sonreír como si nada hubiera pasado, y volvía a actuar con ternura. Esa doble cara hizo que muchos lo llamaran el comediante más peligroso del cine mexicano. Emilio "El Indio" Fernández, el director que también golpeaba como actor. Emilio "El Indio" Fernández no solo fue actor, fue dictador en el set, y muchas veces, agresor fuera de él. Su personalidad era intensa, dominante y volcánica. Tenía fama de hombre de honor, pero también de ser posesivo, impulsivo y brutal cuando algo no salía como quería. Durante una producción en los años 40, una actriz se negó a realizar una escena íntima que él había escrito a último momento. Emilio estalló en furia, arrojó su silla al suelo y gritó que si ella no lo hacía, la reemplazaría en menos de una hora. El productor tuvo que intervenir para calmarlo. Se cuentan múltiples historias de cómo, en medio de los rodajes, si un actor olvidaba una línea o improvisaba de más, Emilio interrumpía la escena y lo empujaba frente a todos, justificando su violencia con frases como: el arte se respeta con sangre, no con excusas. Pero su lado más oscuro era fuera del set. Varios compañeros y trabajadores de producción dijeron que Fernández llevaba siempre una pistola consigo, incluso en reuniones privadas. Una vez, al discutir con un editor sobre el corte final de una cinta, puso el arma sobre la mesa y le dijo: si cortas una sola línea mía, corto algo tuyo. El editor renunció esa misma tarde. También hubo rumores de que llegó a encerrar a una actriz en su camerino para que reflexionara su actitud, aunque nunca hubo pruebas oficiales. Lo que sí quedó claro es que, con Emilio, el talento venía acompañado de miedo real. Fue un ícono, un genio y un monstruo al mismo tiempo. Y quienes lo conocieron de cerca lo sabían bien: el Indio no actuaba, mandaba. Y si te resistías, lo pagabas. Luis Aguilar, el galán que perdía el control cuando bebía. Luis Aguilar, el Gallo Giro, era amado por el público por su sonrisa carismática, su voz de ranchero y su figura de macho encantador. Pero entre bastidores, su nombre generaba temor, especialmente cuando el alcohol estaba presente. Muchos compañeros de rodaje sabían que si Luis llegaba entonado, el set se transformaba en terreno minado. Se volvía impredecible, grosero y agresivo. En una ocasión, durante el rodaje de una película de charros, un extra lo miró accidentalmente en plena escena. Aguilar detuvo el rodaje, se bajó del caballo y lo confrontó a gritos, exigiendo que lo expulsaran de inmediato. El director accedió para evitar más problemas. Pero lo más grave ocurrió durante una fiesta post-rodaje, donde una actriz se negó a bailar con él. Testigos aseguran que Luis la sujetó del brazo con tal fuerza que la dejó marcada, y solo la soltó cuando un compañero intervino. A la mañana siguiente, ella pidió que su personaje fuera eliminado del guión. Lo hicieron sin preguntar por qué. En las escenas íntimas, solía improvisar caricias o besos que no estaban escritos. Varias actrices se quejaron, pero ninguna lo denunció públicamente. Luis era una estrella, intocable, y ellas, reemplazables. También tenía episodios de celos con otros actores. Si sentía que otro hombre tenía más presencia en escena, forzaba tomas repetidas o pedía cambios en el guión para destacar más. En una película, incluso amenazó con retirarse si no se eliminaba una canción que no era suya. Luis Aguilar fue símbolo de virilidad en el cine. Pero para muchos, detrás de esa imagen había un hombre inestable y peligroso, cuya fama sirvió como escudo ante conductas que, hoy, serían escándalo nacional. Roberto Cañedo, el hombre tranquilo que tenía estallidos de ira. Roberto Cañedo era reconocido por sus papeles serenos, su tono calmado y su mirada profunda. Pero esa fachada de caballero ocultaba un carácter volcánico que pocos se atrevían a provocar. Tenía fama de guardar todo en silencio, hasta que explotaba. Y cuando eso ocurría, podía destruir más que una escena. Durante el rodaje de un drama rural, un técnico de audio lo corrigió durante una pausa. Cañedo no respondió de inmediato. Esperó al final del día,
se acercó por detrás y le dio una bofetada seca y directa, sin decir una sola palabra. El técnico fue reemplazado al día siguiente, sin explicación. En otra ocasión, mientras grababan una escena en exteriores, un actor joven improvisó una línea que opacó a Roberto. Cañedo terminó la escena, fue hacia él y le dijo: «No vuelvas a hacer eso, si no quieres salir de aquí cojeando». El joven no volvió a improvisar jamás. Las actrices también evitaban hablar más de la cuenta frente a él. Una de ellas declaró en una entrevista muchos años después que Cañedo nunca gritaba, pero cuando fruncía el ceño, sabías que algo malo iba a pasar. Se decía que lo que más lo enfurecía era la falta de seriedad. Si alguien llegaba tarde o cometía errores técnicos, Roberto perdía el control, pateaba sillas, golpeaba mesas y dejaba a todos congelados. Una vez destruyó parte del vestuario de utilería en plena rabia. Nunca lo sancionaron. Nunca lo denunciaron. Porque Cañedo era respetado, admirado y temido. Un actor cuya violencia era tan silenciosa como efectiva. Germán Valdés Tintán, el comediante que cruzaba todos los límites. Germán Valdés, mejor conocido como Tintán, fue uno de los grandes íconos de la comedia del cine de oro mexicano. Su humor irreverente, su ritmo y su carisma conquistaron a millones. Pero quienes trabajaron con él sabían algo que el público no. Tintán podía ser tan caótico que grabar con él era una ruleta rusa. Era impredecible. Improvisaba constantemente, se salía del guión, invadía el espacio personal de los actores, y no siempre con buenas intenciones. Muchos aseguraban que usaba la comedia como excusa para burlarse, tocar de más o hacer bromas pesadas que humillaban a sus compañeros. Durante una filmación con una actriz consagrada, Germán decidió en plena toma arrojarle una bebida encima, sin previo aviso, solo para ver su reacción natural. La actriz se fue llorando del set, y aunque él se disculpó riendo, nunca lo consideró un error. Era parte del show, decía. Otras veces, Tintán se presentaba al rodaje con copas de más. Su desinhibición lo hacía más divertido para el público, pero insoportable para el equipo técnico, que debía repetir tomas, reconstruir escenografías rotas por sus ocurrencias o editar escenas donde sus bromas pasaban el límite de lo tolerable. Un actor secundario dijo en una entrevista: «Con Tintán no sabía si te iba a abrazar, empujar, besarte o hacerte una zancadilla, todo podía pasar en una sola toma». Y aunque su legado como comediante es innegable, muchos coincidían en algo: cuando cruzaba la línea, ya no era gracioso, era peligroso. Arturo de Córdoba, el galán con la voz que intimidaba fuera de cámara. Arturo de Córdoba fue uno de los galanes más elegantes y respetados del cine de oro. Su voz grave, su presencia intelectual y su aura misteriosa lo convirtieron en ídolo de multitudes, pero también en un hombre con severos problemas de carácter y una agresividad sutil pero devastadora. Tenía fama de ser extremadamente controlador, especialmente con sus compañeras de escena. Se decía que tenía celos enfermizos, no solo con sus parejas sentimentales, sino incluso con actrices que ganaban más atención en pantalla. Una actriz que trabajó con él declaró en una entrevista años después: «Arturo no te gritaba, te destruía con palabras. Con una frase bien dicha, te hacía sentir inútil, fea o reemplazable». Durante una filmación, se cuenta que exigió que se reescribiera el guión porque no quería que su personaje quedara como débil al final. Cuando el director se negó, Arturo abandonó el proyecto a la mitad, haciendo perder miles de pesos a la producción. Era perfeccionista hasta el extremo, y si alguien cometía un error en el set, por mínimo que fuera, lo corregía con sarcasmos, indirectas y comentarios hirientes que dejaban a todos tensos. Un episodio poco conocido fue su reacción cuando una actriz improvisó una línea que le robó protagonismo. Arturo, furioso, esperó a que terminaran la toma y luego, con voz calmada, le dijo: «Disfrútalo, porque será la última vez que actúas frente a esta cámara». Y cumplió su amenaza. Años después, la actriz contó que fue vetada de varios estudios sin explicación. Arturo de Córdoba no necesitaba levantar la voz para imponer miedo. Su violencia era silenciosa, afilada y perfectamente calculada. Y por eso, quienes lo conocían bien, lo temían más que a muchos otros. Mario Almada, el hombre que creía estar en una película. Siempre. Mario Almada fue el rostro eterno del cine de acción mexicano, con más de 300 películas a sus espaldas. Pero lo que muchos no saben es que su obsesión por el personaje rudo se le metió tan profundamente, que durante años fue prácticamente incapaz de separar la ficción de la realidad. Se tomaba cada escena de disparos, peleas o confrontaciones como si fuera real.
No le gustaban los efectos especiales ni las armas de utilería. En más de una ocasión, llevó su propio revólver al set, y lo usaba sin avisar. En una filmación de bajo presupuesto, disparó al aire sin notificar al director ni al equipo, causando una estampida y desmayos entre el staff. Mario no aceptaba errores técnicos. Si un camarógrafo fallaba en seguir su movimiento, interrumpía la toma y lo confrontaba a gritos. Una vez, incluso empujó a un operador de boom que había bajado el micrófono medio segundo tarde. Todo quedó fuera de los reportes por respeto a su trayectoria. Las actrices jóvenes lo evitaban. A pesar de su edad, tenía actitudes incómodas durante ensayos y grabaciones, aludiendo constantemente a cómo se hacían las cosas antes. Una actriz que trabajó con él en los años 90 aseguró: Mario no era peligroso por malo, era peligroso porque creía que seguía filmando una guerra. También tenía acceso total a muchas producciones, lo que le daba poder para vetar a actores, cambiar diálogos y elegir su propio equipo de filmación. Si alguien no seguía sus órdenes, simplemente pedía que lo reemplazaran. Aunque su legado es indiscutible, muchos técnicos coincidían en lo mismo. Mario era una leyenda, pero trabajar con él era jugar con pólvora. Manuel "el Loco" Valdés, el genio irreverente que se volvía incontrolable. Aunque es más recordado por su estilo cómico y su personalidad excéntrica, Manuel "el Loco" Valdés también fue señalado por comportamientos explosivos, bromas agresivas y momentos de descontrol total que lo pusieron al borde del escándalo más de una vez. Durante los años 60 y 70, su fama de impredecible no era solo parte de su personaje, era una advertencia para quien trabajara con él. Se dice que en una producción teatral, un actor lo interrumpió durante un sketch. El loco, sin decir nada, le escupió en la cara en plena función y luego pidió que lo sacaran del elenco. Y lo lograron. En los sets, sus bromas podían volverse físicamente peligrosas. Era conocido por alterar escenografías sin avisar, cambiar objetos de utilería por reales, o incluso colocar trampas ligeras como tachuelas, grasa o humo en los camerinos, todo por diversión. Pero lo más grave ocurrió durante una transmisión en vivo. Se rumora que un camarógrafo hizo un comentario en voz baja que no le gustó, y Valdés, sin contenerse, le lanzó un golpe que casi lo tira sobre el equipo eléctrico. La transmisión no se detuvo, pero el técnico fue trasladado al hospital. El incidente fue silenciado con una compensación. También tenía fama de tener un temperamento oscuro cuando no estaba frente al público. Si llegaba de mal humor, gritaba, insultaba y arrojaba cosas, incluso en ensayos con niños o invitados especiales. Una actriz cómica muy cercana a él dijo años después: lo adorábamos, pero sabíamos que podía destruirte si algo lo tocaba emocionalmente. Era un genio, sí, pero también un volcán. El Loco Valdés fue muchas cosas: carismático, hilarante, brillante. Pero también fue un actor capaz de cruzar todos los límites, incluso los que ponían en riesgo la integridad de sus compañeros. Detrás de los aplausos, muchos actores del cine de oro escondían temperamentos violentos, egos desbordados y conductas que hoy serían escándalo nacional. Estas historias nos recuerdan que el verdadero peligro no siempre estaba en el guión, sino en quien lo interpretaba. Si te gustó este recorrido por el lado más oscuro del cine mexicano, suscríbete, deja tu me gusta y comparte este video con quien realmente esté interesado sobre las verdades que pocos se atreven a contar del cine de oro mexicano. Nos vemos en el próximo video.